Entonces, buenas tardes, primeramente. Vamos a empezar hoy día un nuevo tema que tiene que ver con las cruzadas. Vamos a ingresar y vamos a empezar a trabajar. Ok, vamos a compartir aquí. Listo. A ver. A ver. A ver, voy a ver la sala porque ya. Después ya no los voy a poder poner. Listo. Listo. A ver. Ahora sí, vamos a empezar porque el día de hoy es un tema muy larguito y vamos a empezar, ¿ok? Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre, ¿dónde está? El área de ciencias sociales. Tenemos el tema de las cruzadas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto ya en los temas anteriores que las cruzadas se hacían con el pretexto, eran las guerras de fe, con el pretexto de recuperar muchas tierras a nombre de Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí ves usted, tú puedes observar a dos personajes importantes. A ver, el hecho de que... A ver, tengo dos personajes importantes, que tenemos a los cristianos y tenemos a los musulmanes. También hemos estudiado la cultura islámica. Y te acuerdas que para Islam, su profeta principal es Mahoma, ¿verdad? Muy bien, entonces va a haber un momento en que ellos van a comenzar a pelear por Jerusalén. Porque para los cristianos es muy importante Jerusalén y también para los musulmanes. Entonces ellos van a comenzar a enfrentarse, ¿ok? A ver, vamos a observar un poquito más allá. Vamos al siguiente. Aquí tenemos las cruzadas. Primeramente, ¿cuáles fueron las causas de las cruzadas? Se agitaron un proceso de cambio en la economía medieval. Se reactivó el comercio a la larga distancia y se debilitó el poder de muchos señores feudales. Ahora, fueron expediciones militares de los cristianos de Occidente, con el afán de reconquistar la Tierra Santa en mano de los turcos. Vamos a ver acá. Fue iniciada por el Papa Urbano II en el año 1095 con la idea Dios lo quiere. Los turcos cortaron con las relaciones de paz entre los árabes y cristianos para impedir que los últimos visitaran la Tierra Santa. ¿Qué pasaba? Que tú sabías que los islámicos estaban ocupando Jerusalén, ¿ok? Pero los cristianos visitaban Jerusalén por la gran importancia que tenía para ellos que Jesús había nacido ahí, que había tenido su última cena, ¿no es cierto? Que fue crucificado, está la tumba de Jesús. Entonces ellos hacían peregrinación, iban a Jerusalén. Y había un buen convenio entre los cristianos y los musulmanes. Pero los turcos dijeron, pero ¿por qué tienen que venir ellos? Esto es nuestra tierra de nosotros, ¿por qué lo tienen que hacer? Decía. Entonces, buen momento, dijo, no, se cierra la entrada para los cristianos. Y había maltratos, hasta asesinatos. Entonces, esto origina que los cristianos dicen, no, nosotros tenemos que recuperar estas tierras santas. ¿Ok? En el caso del musulmán, de la cultura islámica, en este caso parte de los turcos, que eran mucho más violentos. Tú sabes que Islam está conformada por varias comunidades, ¿verdad? Que ellos no solamente eran un país, sino fueron juntando y formaron una gran cultura. Entonces, pero los turcos eran mucho más bélicos, por así decirlo. Y para ellos era importante Jerusalén porque hay un monte donde Mahoma ascendió al cielo en su caballo corcel. ¿Okay? Entonces, por eso dicen, no, yo no quiero que ellos vengan. Eso es santo para nosotros. Algunos intereses algunos intereses fueron las ambiciones de gloria y poder de muchos nobles y caballeros, ¿no? Facilitar el comercio del Oriente y el Occidente y canalizar la violencia social en Europa. Otra fue el afán de conseguir tierras y tesoros. Muy bien, vamos con la siguiente. Jerusalén, ciudad santa. Mira, esta es nuestra actual Jerusalén. ¿Ya? Y vamos a observar, por ejemplo,
¿Por qué es importante, dijimos, Jerusalén para los cristianos? Uno, porque vamos a encontrar el santo sepulcro de Cristo. Segundo, el Monte de los Olivos, donde fue la última noche de Jesús, cuando él comenzó a orar antes de que vengan los sacerdotes y se los llevaran y lo arrestaran. De ahí también vamos a encontrar el Monte Carmelo, donde fue crucificado Jesús. Y a 2 kilómetros de Jerusalén se encuentra Belén, donde nació Jesús. ¿Y por qué es importante Jerusalén para los musulmanes? Porque Jerusalén es el Ol-Oquis, que significa la sagrada. ¿Y por qué significa la sagrada? Porque Mahoma ascendió al cielo en un corcel. Se le considera como la tercera ciudad sagrada después de la Meca y la Medina. ¿Te acuerdas que Mahoma inició su trabajo en la Meca? De ahí se trasladó a la Medina. Y en este caso, los musulmanes consideran también a Jerusalén una tierra santa porque desde ahí ascendió. Entonces son 3 ciudades muy importantes para los musulmanes. Vamos con la siguiente. En total se han realizado 8 cruzadas en nombre de la fe. Vamos a ver a grosso modo las cruzadas que se realizó desde 1096 hasta 1291. Ya sabemos, ¿no?, que sus antecedentes fueron organizados por los caballeros cristianos, impulsados principalmente por el Papa Urbano II, para expulsar a los musulmanes de la Tierra Santa de Jerusalén. Los primeros fueron Godofredo, Buenmundo y el conde Raimundo. La primera cruzada que se realizó, vamos a retroceder, ya, se toma Nicea, Antioquía y Jerusalén. Las más importantes cruzadas son la primera cruzada, porque logran un buen avance, logran ingresar a Jerusalén, toman varios lugares, incluso se van a colocar varias personas que se van a encargar de administrar esos lugares, ¿ya? Pero lastimosamente va a durar muy poco tiempo, porque en la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la octava no consiguen mucho. Por ahí nomás el Papa Inocencio, por ahí consigue estar a Jerusalén en su dominio 10 años, pero nuevamente lo vuelve a perder durante las otras cruzadas. ¿Ok? Entonces vamos a observar cada una de las cruzadas. Observa, tengo primera, segunda, tercera, cuarta cruzada y de ahí tengo, dice, de los niños en 1212. Esta es una muy bonita historia. Todas estas cruzadas, llamadas también de los príncipes, porque está guiada por reyes, por los señores feudales en ese tiempo, ¿ya?, para poder recuperar Jerusalén. Pero mientras se estaban organizando los cristianos para poder realizar la primera cruzada, vamos a encontrar una cruzada anterior. Y esta viene a ser la cruzada de los pobres. Vamos a encontrar a Pedro el Ermitaño. ¿Quién es Pedro el Ermitaño? Te cuento que era el auxiliar de uno de los papas. Y él dice que se le presentó Dios y le ordenó iniciar la cruzada y le entregó un manto sagrado. Entonces él comenzó a difundir por toda la ciudad y la gente que necesitaba tanto que alguien les ayude, normalmente espiritual, entonces lo escuchaban y le prestaban mucha atención y se peleaban por tocarle su manto porque supuestamente era algo divino. Este señor logró reunir más de 10,000 personas muy pobres. Todos ellos vendieron lo poco que le quedaba para ir a la Tierra Santa, que era Jerusalén. Él les dijo, ahí es la Tierra Santa, vamos a encontrar, vamos a vivir donde vivió Jesús, van a tener sus tierras y vamos a estar bendecidos, decía él. Entonces, lo malo que esas personas, como eran muy pobres y lo poco que vendieron, utilizaron para comida, no podían comprar armas, porque para entrar a Jerusalén tenían que luchar contra los musulmanes. Entonces, estaban armados de palos, hachas, hondas, cuchillos.
Primero, cuando ya se les acabó el dinero a ellos, mientras iban cursando por todos los países, ellos vivieron de la caridad. Pero hay un momento, imagínate, son 10.000 personas que pasarían por tu casa y no tienen que comer, entonces empezaron a hacer saqueos. Ya a ciudad que iban, saqueaban y muchas personas miraban que llegaban ellos, cerraban las puertas, ¿no? Porque ya sabían que se iban a llevar todas sus cosas. Llegaron a Tierra Santa y se realizaron los primeros enfrentamientos que fueron favorables. Pero lastimosamente, por el gran número de soldados que tenían los musulmanes, ellos llegan a perder esto. Solo se salvaron los que renunciaron a la fe cristiana. Como se encontraron con los musulmanes, dijeron, o tú renuncias a ser cristiano y te vuelves musulmán, o si no mueres. Algunos huyeron, otros se tuvieron que cambiar de religión y salvaron su vida. Y se cuenta que los pocos que quedaron son los que cuentan la historia de cómo quedó la cruzada de los pobres, ¿no? Acá no hubo reyes ni nadie quien les ayudó. Solamente ellos se movieron por fe a tener una mejor vida en una tierra santa y a que todos sus pecados sean limpiados, ¿no? Porque solamente por el hecho de vivir donde vivió Jesús, ¿no? Pedro el ermitaño, en el momento que fueron capturados por los musulmanes, huye, dice, espérenme, yo vengo y voy a buscar refuerzo. Pero lastimosamente nunca regresó. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Vamos a ver la primera cruzada, llamada también la Cruzada de los Príncipes. Mire, como vas a poder observar en la parte de abajo, en el GIF que está, no, hubo mucha matanza. Imagínate cómo fue en esos tiempos. Vamos a observar. Vamos a tener primero al Papa Urbano II. El Papa Urbano II, en 1095, él dijo, no es posible que los musulmanes o los turcos en este caso habían cometido tantas injusticias con los cristianos que querían llegar a Jerusalén. Tenemos que nosotros que combatir a ellos. Dice. Te voy a presentar a Papa Urbano. Aquí tenemos a Urbano II. Y él comienza a dirigir un discurso a toda la población. No podemos dejar a la tierra en personas infieles a Jesús, es decir, a Cristo. Dice, si tú luchaste por una causa particular, ahora lucha por Jesucristo. Si tú antes eras ladrón y cambia y ven, lucha por Jesucristo. Si tú tienes un rey, no tienes esto, ahora deja eso y ven y lucha por Jesucristo, ¿no? Él comienza a dirigir y comienza a mover mucha gente. Y por ahí decía, y lo vamos a hacer porque Dios quiere. Entonces, esta palabra de las cruzadas se va a generalizar en todos. Nosotros hacemos la guerra porque Dios lo quiere. Vamos a recuperar Jerusalén porque Dios lo quiere. Obviamente que muchas personas por fe le van a seguir, pero hay otras personas que le van a seguir por sistemas, por aspectos económicos, y él promete tierra y riquezas en Jerusalén si todo el mundo se junta con él, se organizan para poder llegar a Jerusalén. ¿Ok? Y otros dicen que también que él quería lograr encontrar el Santo Grial. Hay muchas películas que hemos escuchado hablar de esta palabrita. El Santo Grial era la copa en la que Jesús bebió el vino en la última cena. Entonces él quería encontrar eso porque se habían enterado de que los musulmanes, o los turcos en este caso, habían invadido el lugar donde había estado Jesús y habían, ¿cómo se llama? Te digo, habían rebuscado, desaparecido todas las cosas y ellos estaban en busca del Santo Grial. Si tú te das el trabajo de ver algunas películas de los templarios, todos ellos luchan en busca del Santo Grial, ¿no? Muy bien, vamos entonces. En el caso de las personas, ellos le dicen, si tú tienes algún pecado, si fuiste ladrón o fuiste infiel a Cristo, si tú vas a las cruzadas, todos tus pecados serán perdonados, ¿no? Él ofrece recompensas materiales e espirituales
el Papa Urbano. Muy bien. Entonces, primera cruzada es con todas las personas para diferenciarse de los musulmanes, cosen en sus uniformes la cruz, ¿no? Ellos marcharon hacia Francia, llegaron hacia Jerusalén y obtuvieron éxito. Masacraron a los turcos, no solamente a los guerreros, a los campesinos, a niños, mujeres. Esta fue una masacre total. Aniquilaron todo y se apoderaron de muchas tierras como es la Antioquía, Trípoli, Edesa. Entonces ellos comienzan a establecerse en ese lugar. Pero bueno, en este caso los turcos no se van a quedar quietos y vamos a dar inicio a la segunda, tercera, hasta la octava cruzada, ¿no? Por eso te ponía esta imagen de acá, para que puedas observar que fue una masacre total. No respetaron ni a niños, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente. La segunda cruzada. Los islamitas retomaron la ciudad de Edesa, ¿ya? Retomaron, o sea, te quiero decir que los musulmanes lograron recuperar una de las ciudades que fueron tomadas en la primera cruzada, bajo el control del Cornado Tercio de Francia, ¿no? Quiere decir que este señor, que era francés y había entrado ahí, bueno, lograron desplazarlo y recuperar ese lugar. En la tercera cruzada, se convoca al Papa Gregorio VII. Había retomado una vez más al sultán Saladino. Fue una de las más conocidas y también llamada Cruzada de los Reyes. Este tuvo la participación de Ricardo Corazón de León, que pertenecía a Inglaterra, a Federico Barbarroja y al Sacro Imperio Románico, Felipe Augusto de Francia. No obtuvo éxito ninguno de ellos. Mira, si te das cuenta, hay un montón de reyes que se juntaron, pero no obtuvieron esa victoria contra ellos, ¿no? Porque ellos dice acá, ¿no? Permitiendo la peregrinación de los cristianos a Jerusalén con seguridad. No tuvieron, pero sí firmaron una paz con los musulmanes. Bueno, ya, perdí, pero necesito que tú permitas que los cristianos lleguen a Jerusalén, porque también es para nosotros, ¿no? Es muy importante Jerusalén para nosotros, les dicen los reyes, ¿no? Pero no logran desplazar a los musulmanes o a los turcos en ese momento. En la cuarta cruzada, a diferencia de las tres primeras, no tiene un carácter religioso, sino más que nada en busca de territorios y muchos mercados por conquistar, ¿ya? ¿Te acuerdas que la cultura musulmana, en su economía, había mucho oro, ¿te acuerdas? Tela. Entonces, a ellos les importaba eso. A ellos les importaba. Entonces dije, no, bueno, con la excusa de la cruzada yo voy a ir, te voy a atacar. Pero lo que realmente ellos querían era conquistar territorios y mercados, donde yo también puedo vender, puedo comprar, sin que el otro me venda tan caro, ¿no? Una economía monopolio que hemos dicho la otra vez, y lograr eso, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, ellos no se dirigieron a Tierra Santa, sino a Constantinopla para poder invadir, ¿no? Bueno, en la quinta, sexta, séptima y octava tienen las mismas consecuencias y no logran quedarse en Jerusalén. No logran, ¿ya? Son repelidos por los musulmanes y por los turcos. Pero sí quiero dar hincapié que después de la cuarta cruzada, hay una historia que se cuenta que muchos dicen que solamente es un pequeño cuento y otros dicen que es verdad. ¿A qué me refiero? Así como tuvimos la cruzada de los pobres, vamos a tener la cruzada de los niños, que sucedió en 1212. Te cuento que había un niño que tenía muchas habilidades para hablar ante las personas. Este pequeño se llamaba Esteban, que no sabemos si era francés o alemán, pero dice que Dios se le presentó. Como nosotros podemos ver, al niño se le considera puro de corazón. Dios llega más a los niños porque ellos dicen que no tienen maldad.
Entonces decía, la única forma de recuperar Jerusalén es por un alma pura. Y es por eso que dice que Dios se le presentó a este pequeño y le dice, solamente podemos recuperar por medio de los niños. Y este niño llamado Esteban, ¿ya? Como dije, mira, acá los niños son puros de corazón. Su misión que era rescatar Jerusalén del poder de los infieles, porque habían entrado a las iglesias, a las otras iglesias, habían saqueado, y el objetivo era recuperar Jerusalén, porque ahí había nacido Cristo, ¿no? Logró convocar este pequeñín a más de 30,000 niños. Y bueno, como eran niños, tú sabes que todos los niños son traviesos, juguetones, reilones, y bueno, dejaron sus casas y comenzaron su travesía para llegar a Jerusalén. Y a las ciudades por donde ellos iban, se iban acumulando más niños y más niños, porque si tú lo escuchabas a Esteban, te convencía, ¿no? Decía, no, Dios nos llama, solo nosotros podemos recuperar ese lugar, decía. Y la gente se aglomeraba. Ahora, tú imagínate en casa, que venga un sobrino tuyo que es juguetón, obviamente no puedes controlarlo. Imagínate 30,000 niños en una ciudad. Entonces dice, por eso decía, arrasaban las ciudades y tenían mucha hambre. Eran niños muy pobres. Entonces comenzaban a robar, algunos se enfermaron, algunos murieron, algunos desertaron, diciendo, ya no puedo, estoy cansado. Y iban a buscar a sus mamás, ¿no? Porque imagina, son niños, no eran hombres. No había arma, ellos no iban a combatir con armas. Si ellas iban a Jerusalén, iban simplemente a recuperar con la palabra, con fe. No iban a llevar ninguna arma, no había hacha, no había lanza, no había nada ellos. Ellos solamente iban a recuperar así como niños la ciudad de Jerusalén. Solo la 10ª parte llegaron al Mar Rojo, que estaban en espera de un milagro. Tú sabes que el Mar Rojo, cuando hemos estudiado religión, estaba un señor que quería que se abren las Moisés, ¿te acuerdas de Moisés, verdad? Cuando se abrieron el Mar Rojo y él pasó para llegar a Tierra Santa, igualito, porque dice que Dios le dijo, no te preocupes, vamos a abrir el Mar Rojo para que ustedes crucen y lleguen a Jerusalén. Sin embargo, pasaron muchos días y el Mar Rojo nunca se abrió. ¿Ok? Acá tienes a los niños, mira, ve, todos cansados, con su crucecita, todos eran unos pequeñinos hermosos. Mira, dice, llegaron en barco a Alejandría y fueron vendidos como esclavos. Te cuento que mientras ellos estaban esperando en el mar, se les acercaron algunos mercaderes y le dijeron, ¿quieren llegar ustedes a Jerusalén? Ya los vamos a apoyar, dijo. Suban ustedes y los vamos a guiar hasta Jerusalén. Entonces ellos muy contentos, pensando que tenían la ayuda de los mercaderes, se subieron a los barcos, pero jamás llegaron a Jerusalén. Los llevaron a Alejandría y ahí fueron vendidos como esclavos. Lo único que pensaron, ya mira, estos niños están solos. Entonces lo único que podemos lograr nosotros, acá hay dinero, nos podemos vender, nos vamos a ganar mucho dinero con ellos, ¿no? Y así lo hicieron. Entonces, la pequeña cantidad, la 10ª parte que llegaron a esa fecha, fueron vendidos como esclavos y algunos murieron, ¿no? Ahora, no sabemos si es real la historia o no. Algunos dicen que sí. Y esta historia está relacionada con un cuento que toda la vida lo has leído tú. Mire, puedes observar la imagen. Mira, tengo el flautista de Hamelin, ¿correcto? Claro que en esta historia ya está muy cambiada, ¿no? Donde él comienza a sacar a las ratas de la ciudad, solo que el alcalde, supongo, de esa ciudad, no quiso pagar la recompensa que le prometió y se los llevó a los niños y nunca los regresaron, ¿no? Y todos los niños salían. Bueno, ya se modificó el cuento aquí, pero la verdadera historia es llamada La Cruzada de los Niños. Bueno, ahí tenemos el cuento que es el flautista de Hamelin. Y esa historia pues está fabricada justamente en esta época medieval, ¿no?
Muy bien, vamos a ver las consecuencias de las cruzadas. ¿Qué pasaron con las cruzadas? A ver. No llegaron a conquistar nunca Jerusalén, porque tú ya sabes que en la primera lograron ingresar a Jerusalén, pero con las demás cruzadas la perdieron y los turcos lo volvieron a recuperar, ¿ya? Entonces perdieron muchas vidas, económicamente también quedaron muy mal. También se logró que el comercio europeo renaciera, ¿ya? Y empezaran a hacer más riquezas. El hecho de que yo ya vaya hasta Jerusalén y haya estado luchando, también hay partes que ellos lograron, es entrar al comercio de ese lugar. Ya no me podía cerrar, yo también podía vender, comprar, acceder, y no solamente que los islam, la cultura islam, sea la única persona que venda ahí, ¿no? Ya no hay monoteísmo ahí en esa cultura, ya no solamente va a haber una sola persona, sino también entra toda Europa. Otra consecuencia de las cruzadas son las expediciones que lograron establecer las relaciones europeas con el norte de África y Asia. Como te contaba, que a partir de la cuarta cruzada, ya como que se dejó el sentido religioso y más era el captar tierras. Incluso llegaron a invadir parte de África, ¿no? Y en este caso ambos comienzan a fortalecerse, a relacionarse mejor. Y bueno, al final de eso también llegan a tener unas buenas relaciones con Europa por ciertos tratados al final de esto, ¿no? También se creó una clase social conocida, una nueva clase social, como la burguesía, que fueron pequeños comerciantes y gracias al renacer del comercio de la conquista del mar Mediterráneo. Ahora, habían reyes, había gente del, estado, del pueblo, pero como ya se comienza a crear una zona comercial en el mar Mediterráneo, entonces comienzan a aparecer los comerciantes. Ya a estos comerciantes se les llega a conocer como la clase burguesía, ¿ya? Como la burguesía. Así se conoce a este pequeño grupo que aparece. Ahora, antes de pasar a las preguntas, te cuento que mira, desde cuándo empiezan las guerras por este lugar, que después de la época desde Jesús, ¿no? Cuando las personas comienzan a tomarle más importancia porque sabemos que la gran mayoría comienza a creer en ellos. Pero en la actualidad también continuamos con los enfrentamientos. Obviamente que no se llaman cruzadas, ¿no? Actualmente vamos a encontrar a los israelitas y a los palestinos en Jerusalén. E incluso la ONU ha estado en el medio y les ha dicho que no. Esto solamente podemos discutirlo con tratados, conversando. No puede haber peleas ya en estos tiempos. Incluso, imagínate que nuestro presidente Trump de Estados Unidos ha puesto una sede en Jerusalén. Todos los países que están interesados en este pedazo de tierra han puesto sus sedes, como diciendo, ya, yo como no es tuyo ni mío ni tuyo, entonces todo el mundo tiene ocupado una parte. Y ahora ha ingresado a Estados Unidos, ¿no? Y le ha pedido a los israelitas que renuncien. Los israelitas dicen, no, yo no voy a renunciar, ¿no? Porque tiene mucha importancia católica, religiosa este lugar. Entonces, te contaré que Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Dios le dijo, sabes que Abraham tienes que agarrar a tu único hijo y ofrecérmelo como ofrenda. Entonces él agarró una piedra y le quiso matarlo, pero al final apareció una oveja que estaba enredada en las hierbas. Y entonces Jesús, para nosotros, el escogido era Isaac, ¿no? Era su hijo Isaac. Entonces, pero Abraham tenía otro hijo que se llama Ismael. Y ahí es donde nace estas dos culturas, los israelitas y los palestinos. Porque para los judíos que son israelitas, ¿ya? Isaac es el elegido. Y para los islámicos o los musulmanes, Ismael era el elegido, el otro hijo de Abraham, ¿no? Entonces ellos son los palestinos. Entonces normalmente ahorita se encuentran en enfrentamientos después de muchos, muchos años.
Pero de esta forma nacen estos dos grupos, ¿no? Por los dos hijos de Abraham. ¿Y por qué pelean? Porque en esta ciudad de Jerusalén también voy a encontrar una roca que se llama, y se han construido una iglesia que se llama la Cúpula de la Roca. Y esta roca es donde Abraham iba a matar a su hijo, ¿no? Donde supuestamente le daba como ofrenda a Dios. Muy bien, eso es todo. Ahora quiero que contestes unas preguntas. Me enciendes tu audio porque no puedo ver el chat. Y vamos a ver quiénes son mis mejores 5 templarios que me van a contestar las siguientes preguntas. Vamos, rápidamente porque el tiempo se acaba. Primera pregunta. ¿Qué son las cruzadas? Me dice su nombre para apuntarle y ponerle nota. ¿Qué son las cruzadas? Eran guerras para recobrar Jerusalén. Ya, hablaron 2 por ahí. Tengo a Gonzalo y ¿quién más? ¿Quién es yo? Nombre. Samira. Sami. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Ya tengo 2. ¿Cuántas cruzadas se libraron? 8. 8. Muy bien. 8. Pero, ¿quién habló por ahí? ¿Hay uno tercero? ¿Said? Yo, Alex. 8. Alex. Ya, Alex. Listo. Siguiente pregunta. Sullivan. Explica una cruzada. No entiendo. Eran 8 cruzadas. Yo expliqué 4. La cruzada de los niños. ¿Ya? Rapidito, en 3 palabras, dime, explícame. Miss, cuando hacían un tipo de Era, guerra, Dígame, ¿quién va a a un hablar? niño se le apareció disque Dios y le dijo para que recuperara Jerusalén. Ya, Entonces, reunió a 30,000 niños. ya. ¿Y qué pasó? ¿Logró su objetivo? No porque se fueron al Mar Rojo y dice que Dios le había dicho al niño que iba a abrir el Mar Rojo para que cruzaran a Tierra Santa, pero ellos esperaron y nunca se abrió. Y cuando llegaron un barco, creo, los niños subieron y los vendieron como esclavos. Muy bien, listo. Siguiente pregunta. No se preocupen del chat, después lo voy a leer el chat y ya les voy a colocar la nota. ¿Cuál es tu opinión sobre la cruzada de los pobres? Estuvo bonito. ¿Sí? ¿No hay nada que criticar ahí? ¿Todo está bien? no sé. Sí, Eran estuvo pobres. Faltaron armas, ¿Cómo? una cruzada. Los volvían sus les faltaron esclavos. armas para que se pudieran enfrentar. Claro, pero ¿qué opinas de Pedro el Ermitaño al final? Que estuvo mal lo que hizo. Claro, Porque Pero él nunca mismo se debió dejar de ir defendió. porque él fue el que los llevó y al final les abandonó. exacto, muy bien. Última pregunta. ¿Crees que aún en la actualidad hay enfrentamientos por la Tierra Santa? No. No, No, pero no. si lo hubiera, creo que No. sería con Siria. No, fin, ya está. No sé. No creo. ¿No? No, por el coronavirus, no hay guerra. Bueno, ahorita voy a leer el chat. Muy bien, pequeños. Les digo que todavía hay enfrentamientos, no ahorita con lucha, ni armas, ni nada, pero sí los hay porque, mira, imagínate que Trump ya ingresó a este lugar, Estados Unidos, para también decir, bueno, vamos a poner la paz, pero en realidad estamos en búsqueda de territorios. Ya, pequeños, muy bien, felicitaciones. Ahorita voy a ver el chat y quiero mis tareas hoy día, ¿ya? Cuídense, nos vemos el día de
Mañana, si no me Mañana. equivoco. Ya está, muy Oh. bien. El día de mañana nos vamos a Miss, encontrar. una